La teoría del delito es una herramienta fundamental en el derecho penal porque permite determinar si una conducta es típica, antijurídica y culpable y de esta manera imponer una pena al autor. La teoría del delito nos ayuda también a desglosar una acción para ver si ésta encaja en la definición legal de un delito, determinando así la seguridad jurídica y la aplicación justa de la ley. No se trata solo de determinar si alguien hizo algo malo, sino si ese algo malo cumple con todos los requisitos establecidos por la ley para ser castigados penalmente. Dicho esto, es necesario saber qué es un delito. Un delito no es más que una acción u omisión típica y culpable a la que se le atribuye una o varias penas. Cabe destacar que la teoría del delito se estructura en varios elementos esenciales que deben concurrir para que exista un delito. Estos elementos son la acción u omisión, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Cuando hablamos de acción u omisión nos referimos a una conducta humana en contra de la ley. Cuando hablamos de la tipicidad es que implica que la conducta debe estar descrita y prohibida por una ley penal, es decir, que ésta encaje perfectamente en la descripción de un tipo penal. Por ejemplo, tenemos lo que es el homicidio. Este se encuentra tipificado en el artículo 405 de nuestro Código Penal, donde hace mención al siguiente contexto. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado. Por otro lado, tenemos lo que es la antijuricidad, que no es más que la conducta o acto contrario al derecho o a la ley. Por último, tenemos el elemento de la culpabilidad. Aquí es cuando hacemos mención de que haya una responsabilidad en la persona que lo comete. En este elemento evaluamos lo que es el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? El dolo es un elemento esencial de la culpabilidad y se refiere a la intención de cometer el delito. En nuestro Código Penal venezolano, en su artículo 61, nos menciona que nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. Es importante hacer mención de este artículo ya que en varias oportunidades se ha hecho una mala interpretación de este contexto. Pero este artículo sienta el principio de legalidad fundamental de que para que haya delito debe existir la intención de realizar la conducta delictiva, es decir, que el dolo es la forma más grave de la culpabilidad. Dicho esto, podemos mencionar que el dolo consta de varios elementos que lo constituyen. Estos elementos son el elemento intelectual o cognitivo, donde encontramos lo que es el conocimiento o conciencia. Cuando hablamos de conocimiento o conciencia, hacemos mención a que el autor debe saber qué es lo que hace y las consecuencias o circunstancias que lo rodean por su acción. Un ejemplo claro sería que quien dispara un arma debe saber que está disparando un arma de fuego y que apunta a una persona, pudiéndole causar la muerte. Por otro lado, tenemos el conocimiento de la antijuricidad. En este caso, se presume que el sujeto actúa con la conciencia de que su acción es contraria a derecho. Otro elemento, o como segundo elemento del dolo, tenemos el elemento volutivo o voluntad. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de intención, que es cuando el sujeto debe querer realizar la conducta típica y el resultado de ella se deriva o al menos debe aceptar lo que está realizando. Aquí es donde se distinguen las diferentes clases de dolo, como lo son el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Después de haber dado la conceptualización de lo que es la teoría del delito, el dolo y sus elementos, haremos un breve análisis de lo que fue la sentencia 490 del 12 de abril del año 2011 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, la cual marcó un antes y un después en la interpretación del dolo eventual en Venezuela, ya que esta decisión surgió como una respuesta a un recurso de revisión constitucional interpuesto por el Ministerio Público,
que buscaba revertir una interpretación anterior y que negaba la existencia del dolo eventual en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Continuando esto, podemos decir que existen unos antecedentes antes de la sentencia 490, ya que antes de esta sentencia existía una corriente de jurisprudencia que sostenía que el dolo eventual no estaba previsto expresamente en el Código Penal venezolano y que su aplicación implicaba una analogía en el prejuicio del reo, violando así el principio de legalidad. En consecuencia, las conductas que se calificaban con el dolo eventual debían castigarse como un delito imprudente o culposo, lo que significaba una pena mucho menor, incluso en casos de extrema temeridad que causaba muertes. La sentencia 490 abordó precisamente esta controversia, anulando la postura anterior y sentando base en una correcta interpretación del artículo 61 del Código Penal venezolano y la figura del dolo eventual, que es donde hacemos mención debido a lo que incurrió durante la sentencia 490. La Sala Constitucional, en su sentencia, estableció varios puntos clave. El primero fue el dolo eventual, reconociéndolo como un dolo, que es un dolo. La sentencia en ese momento afirma categóricamente que el dolo eventual es una modalidad del dolo y no una categoría intermedia entre el dolo y la culpa. Sostuvo también que al igual que el dolo directo e indirecto, el dolo eventual implica un conocimiento y una voluntad respecto al resultado. Otro punto clave fue la no vulneración del principio de legalidad, ya que la Sala consideró que la no mención expresa del dolo eventual en el Código Penal no implica una violación del principio de legalidad. Como tercer punto clave en esta sentencia tenemos la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. La sentencia hizo un gran esfuerzo por diferenciar el dolo eventual de la culpa consciente, un punto crucial para la aplicación práctica, mientras que en la culpa consciente el sujeto prevé el resultado pero confía en que no sucederá. En el dolo eventual, el sujeto, aún previendo el resultado como posible, se conforma con su producción y le es indiferente o asume el riesgo. La Sala indicó que cuando la temeridad es tan extrema que refleja un desprecio por la vida ajena, debe castigarse como homicidio intencional a título del dolo eventual. Así podemos evitar que se haya sancionado a una persona sin considerar la vida humana. Muchas gracias.